Al final se fue, y ahora, meses después, revisando fotos, mensajes, momentos que en su momento no supiste leer, ves con claridad lo que no viste entonces. Las señales estaban desde el principio. La forma en que hablaba de su ex, la velocidad con que te amó, los pequeños comentarios que parecían chistes y no lo eran, el día en que te dijo, con una sonrisa, «Eres muy sensible», y algo dentro de ti se apagó un segundo. Lo viste todo, y no lo viste. La pregunta que casi todas las mujeres se hacen después de una relación con un narcisista es, ¿cómo no me di cuenta antes? Y la respuesta honesta, la que nadie te dice, es más profunda que la de las redes. Hay dentro de ti una parte que sí se dio cuenta. No es la razón, no es la intuición del video pasado. Es una función más antigua, más precisa. Es la parte de ti que sabe distinguir en 2 segundos entre lo sagrado y lo falso. Los antiguos la llamaron la sacerdotisa, y ella lo vio desde el primer día. El problema es que llevaba dormida años, y cuando la sacerdotisa duerme el falso sagrado, el hombre que se presenta como único, iluminado, mesiánico, entra sin resistencia. Y ese hombre tiene un nombre clínico: el narcisista. Hoy vamos a entender exactamente cómo funciona ese cruce. Antes de nada, una precisión clínica. La palabra narcisista está sobreusada en redes y muchas veces se aplica a cualquiera que se comporta mal. El narcisismo, en términos serios, es un patrón estructural de personalidad caracterizado por una necesidad crónica de admiración, una capacidad muy baja de empatía sostenida y una tendencia a instrumentalizar a los demás para regular su propia autoestima frágil. Puede ser grandioso, arrogante, evidente, el clásico, o encubierto, el víctima, el sensible, el incomprendido, mucho más difícil de detectar. Los dos operan igual por dentro. Hay un vacío que no pueden llenar solos, y necesitan a alguien que lo llene todo el tiempo. Ahora la parte que casi nadie te va a explicar. En la psicología junguiana hay un arquetipo femenino muy potente y muy silenciado en la cultura moderna. La sacerdotisa es la mujer capaz de distinguir lo sagrado de lo profano en segundos, la que sabe cuándo una entrega es reverente y cuándo es fusión enfermiza, la que reconoce lo trascendente sin confundirlo con lo dramático, la que puede escuchar a un desconocido 2 minutos y saber si delante tiene un maestro real o un imitador de maestro. Esa capacidad es un músculo. Y la cultura moderna, con su exceso de estímulo, su lenguaje espiritualizado en redes, sus retiros de fin de semana, sus gurús instantáneos, ha atrofiado ese músculo en 2 generaciones enteras. El narcisista sabe imitar lo sagrado. Es su especialidad. Se presenta como único. Nunca conocí a alguien como tú. Se presenta como profundo. Solo tú puedes entender mi dolor. Se presenta como iluminado. Yo veo el mundo distinto a los demás. Se presenta como mesiánico. Contigo por fin creo en el amor. Todo eso es lenguaje robado del arquetipo de lo sagrado auténtico. Y para una sacerdotisa despierta, ese lenguaje no se sostiene ni 3 minutos. Hay un olor químico en la falsificación que ella detecta al instante. Para una sacerdotisa dormida, en cambio, ese lenguaje es exactamente lo que su alma llevaba años esperando escuchar. Y ahí es donde se abre la puerta. Es importante entender esto. No fuiste tonta, no fuiste ingenua. Tenías dormido un órgano de discernimiento, y el falso sagrado se cuela justo por ahí. Tu culpa por haberte quedado es información, no verdad. La psique no es estúpida. Si te quedaste 2, 5, 10 años con alguien que te maltrató, no fue por debilidad ni por ceguera. Fue porque una parte muy antigua de ti reconoció el patrón como conocido, casi como amor. Y también porque tu sacerdotisa interior estaba dormida, y sin ella el hambre de trascendencia se confunde con la promesa dramática del narcisista. Salir del narcisismo no es solo alejarte del narcisista de turno,
es despertar a la sacerdotisa que te dejaron dormir. Ese trabajo no lo hace él por ti, lo haces tú, y es lo único que impide que el siguiente aparezca en un año, con otro rostro, la misma estructura y el mismo lenguaje robado de lo sagrado. Una distinción más, porque conviene tenerla clara antes de seguir. No estamos culpando a la víctima. El narcisista maltrata activamente y es responsable de su conducta. Que tu sacerdotisa esté dormida y que tu sombra haya reconocido en él algo tuyo no significa que merecías el maltrato. Significa que puedes salir del patrón mirando también hacia adentro, no solo hacia afuera. Culpar solo al narcisista te libera del dolor de mirarte, pero te ata al patrón. Mirarte con compasión y sin autocastigo es el único camino para no repetir. Suscríbete si esto te toca. Y quédate, porque vamos a hacer 4 movimientos juntas. Primero, vamos a ver las 3 formas típicas de sombra que dejan a la sacerdotisa dormida y que, por eso, atraen narcisistas. Segundo, voy a contarte el caso de Carolina, 36 años, 5 años con un narcisista encubierto, el más difícil de detectar, y cómo descubrió, escuchando por primera vez a su sacerdotisa, el ingrediente que lo hizo posible. Tercero, vamos a ver el patrón operativo del narcisista con precisión, para que puedas reconocerlo desde el primer mes con tu sacerdotisa ya despierta. Cuarto, voy a contarte el caso de Verónica, 44 años, 3 relaciones consecutivas con narcisistas, y el momento exacto en que su sacerdotisa habló por primera vez en 20 años. Al final te dejo el ejercicio para despertar a esa parte. La primera sombra. La niña invisible. Creciste sintiendo que había que hacer mucho para ser vista. Un padre distante, una madre sobrepasada, una casa donde tu llegada no cambiaba la temperatura del aire. Aprendiste que ser vista es un premio que se gana con desempeño. En la adultez, cuando aparece un hombre que te mira con intensidad brutal las primeras semanas, tu sistema lo lee como amor. No es amor, es hambre satisfecha. Y esa hambre es la sombra que apaga a la sacerdotisa. Cuando estás desesperada por ser vista, no puedes discernir. El discernimiento requiere estómago lleno. El hambre distorsiona la percepción. La segunda sombra, la grandiosidad reprimida. Muchas mujeres, sobre todo las educadas en culturas modestas, tienen una parte de sí que quiere ser grande, admirada, especial. Y esa parte fue silenciada por mensajes tipo: no llames la atención, sé humilde, no seas presumida. Cuando esa mujer se cruza con un narcisista, no está atraída por él como persona. Está atraída por la posibilidad de ser alguien especial al lado de alguien especial. La grandiosidad que ella no se permite, la ve encarnada en él y proyecta. Se enamora de la posibilidad de brillar por reflejo. La sacerdotisa, ante la grandiosidad reprimida, guarda silencio. No puede hablar mientras un tercio de tu psique está mendigando sentirse importante. La tercera sombra, la rabia no permitida. Si creciste en una casa donde solo se podía ser buena, dulce, complaciente, tu rabia natural fue enviada al inconsciente. Ahí sigue viva. Y necesita salir. Cuando aparece un hombre que sí se enoja, sí ataca, sí grita, tu sombra lo mira con una fascinación que no puedes explicar. Está viendo lo que a ti se te prohibió. La sacerdotisa, mientras tanto, no puede intervenir. La psique está usando al narcisista como excusa para acceder a una emoción propia prohibida. Es peligroso, es real y es la puerta. Reconocer cuál de las 3 sombras es la tuya no significa que él tenga razón. Significa que tu sacerdotisa está tapada. Y ese destape es tu trabajo. Te voy a contar el caso de Carolina. Tiene 36 años, es diseñadora gráfica y llegó a consulta después de una relación de 5 años que ella no supo nombrar hasta el final. Su ex, según lo describía, no era el típico narcisista de manual. Era sensible, escribía,
Tenía crisis existenciales. Le decía que era la única mujer que lo había entendido de verdad. Le hablaba de sus sueños, de sus lecturas raras, de sus visiones sobre la vida. Y, a la vez, sistemáticamente la vaciaba. La corregía en público con dulzura. Hablaba de sí mismo durante horas sin preguntar por ella. Se ponía muy mal cuando ella hablaba con otras amigas y cada vez que ella intentaba salir de la relación, entraba en una crisis emocional tan grande que ella se quedaba a cuidarlo. Este era el caso del falso sagrado encubierto, la versión más difícil de detectar. El narcisista encubierto no se presenta como grande, se presenta como especial, delicado, incomprendido. Y ese perfil imita a la perfección al maestro herido, una figura arquetípica muy poderosa para las mujeres con sacerdotisa dormida. Cuando reconstruimos su historia no encontramos un padre ausente ni una madre negligente. Encontramos una casa aparentemente amorosa, donde había una hermana mayor brillante, dramática, extremadamente demandante. Toda la atención emocional de la casa iba a esa hermana. Carolina, desde los 6 años, aprendió a no dar problemas. Sus emociones eran percibidas como menores, sus logros como esperables, su presencia como cómoda pero secundaria. Cuando le pregunté qué recordaba con más precisión de su infancia, Carolina se quedó callada y dijo: «Recuerdo mucho las esperas. Esperar que alguien terminara con mi hermana para poder hablar. Esperar a que la crisis pasara para poder pedir algo. Esperar mi turno, que muchas veces no llegaba». Ahí estaba la sombra. Y ahí también estaba la sacerdotisa dormida. Carolina había crecido con hambre de ser vista y con la creencia inconsciente de que solo lo dramático es valioso. Cuando su ex se presentaba como sensible, atormentado, único, ella no estaba escuchando a un hombre. Estaba escuchando la promesa de que por fin habría en su vida algo digno de reverencia. Su sacerdotisa, si hubiera estado despierta, le habría dicho al mes: «Esto no es un maestro, es un hombre que necesita audiencia». Pero llevaba 30 años callada, y en su lugar hablaba el hambre. Le pedí un ejercicio muy concreto para empezar a devolverle voz a la sacerdotisa. Le dije: «Durante 4 semanas, cada vez que sientas culpa por algo suyo, escribe una sola frase. ¿A quién más he cuidado así en mi vida?», sin analizarlo, solo escribirlo. Y agrega en cada entrada un segundo dato. ¿Mi cuerpo, cuando esto empezó, sabía algo que mi cabeza ignoró? Carolina cumplió. Al final del mes trajo un cuaderno con 72 entradas. 72. La palabra hermana aparecía 54 veces. Y en 46 entradas la respuesta a la segunda pregunta era la misma. Sí, mi cuerpo sabía. Se me apretaba el estómago cuando llegaba. Le pedí que lo leyera en voz alta. Se le quebró la voz a la 30ª entrada. Y dijo, finalmente, la frase que abrió el trabajo. «Yo llevo cuidando a otras personas desde antes de saber que existía, y llevo ignorando a mi propio cuerpo desde el mismo momento». Esa segunda frase, ignorando a mi propio cuerpo, fue el primer sonido de la sacerdotisa despertando. Porque la sacerdotisa se aloja en el cuerpo, no en la mente. Es la parte que sabe antes de saber. Y cuando la niña invisible ocupa todo el espacio mental, la sacerdotisa corporal es la primera en ser ignorada. Un detalle importante del caso Carolina. Cuando dejó a su ex, la crisis inicial no fue de tristeza por él. Fue de vacío, porque su identidad de cuidadora de personas dramáticas había estado activa durante 30 años. Sin él, no supo quién era. Ese vacío duró 6 meses, y la única manera de atravesarlo fue no llenarlo con otra persona, ni con otro narcisista, ni con un hombre bueno, con nadie. Aprendió a estar sola con la niña invisible que no había podido ser vista, y a escuchar por primera vez a su sacerdotisa hablar sobre las cosas pequeñas. ¿Qué comida le sentaba bien? ¿Qué persona la agotaba en 10 minutos? ¿Qué silencio le hacía bien? La sacerdotisa se recupera empezando por lo cotidiano, no por lo trascendente. Carolina me dijo 1 año y medio después la frase que prefiero traerte textual.
Yo creía que mi ex era el problema. Resulta que era el síntoma. El problema era que yo no me había visto nunca. Y encima había apagado a la parte de mí que sí sabía verse. Ahora vamos al mapa del narcisista, para que puedas identificarlo desde el primer mes en el próximo vínculo. El patrón tiene 4 fases, siempre las mismas, con variaciones cosméticas, y cada fase tiene una imitación de lo sagrado que solo una sacerdotisa despierta detecta. Fase 1. Idealización. Las primeras semanas o incluso meses, el narcisista te trata como nadie te trató nunca. Textos frecuentes, admiración explícita, la sensación de haber encontrado por fin a alguien que te ve, quiere estar contigo cada segundo, te dice que eres distinta a todas. Esa fase es adictiva. Y no es amor, se llama love bombing. Y una señal clave: va demasiado rápido para lo que corresponde a una relación sana. Habla de convivir, casarse, planes de futuro, en un tiempo que no permite conocerse. La sacerdotisa despierta reconoce eso al instante como falso sagrado. El vínculo real necesita tiempo para desplegarse. El vínculo falso corre para no dejar tiempo a la duda. La velocidad es la firma del narcisista. Fase 2. Devaluación. Empieza sutil. Un comentario en el momento equivocado. Una crítica pequeña disfrazada de broma. La sensación de que algo cambió sin poder nombrar qué. Después, más fuerte. Reproches, desprecios, distancia emocional selectiva. Tú, sin saber por qué, empiezas a esforzarte más para volver a la fase de idealización. Y el narcisista lo sabe. Ese esfuerzo es su combustible. Cuanto más te esfuerzas, más se retira. Es un mecanismo de control que se llama refuerzo intermitente y neurológicamente engancha más que el afecto constante. Es lo mismo que hace una máquina tragamonedas. No ganas todo el tiempo, pero cuando ganas es tan intenso que sigues jugando. Fase 3. Descarte. Puede ser abrupto o lento. Él encuentra a la otra que empieza a idealizar y tú pasas a ser el pasado. O él se aburre. O se enoja porque tú empiezas a pedir cosas normales de una relación adulta. O cambia sin dar razones. La sensación durante el descarte es tan brutal que muchas mujeres describen esta fase como una muerte en vida. La sacerdotisa, si estuviera despierta, diría en el descarte una frase precisa: lo que se está muriendo no soy yo, es la máscara de sagrado que le puse. Yo sigo aquí. Pero en la mayoría de los casos, esa voz no aparece, y la mujer confunde la desmoronada de la ilusión con la desmoronada de sí misma. Fase 4. Hoovering. Es la fase que confunde a todas. Meses o años después del descarte, cuando ya estás mejor, aparece de nuevo. Un mensaje casual. Una casualidad calculada. Una crisis de él en la que tú, por historia, sigues siendo su cuidadora natural. Su vuelta no es amor tardío. Es una forma de recuperar el suministro que perdió cuando te descartó. Si respondes, empieza el ciclo otra vez, con menor intensidad y más rápido. Cada ciclo destruye más. Solo la sacerdotisa despierta reconoce el hoovering como lo que es, un intento tardío de recolocar un ídolo caído en el altar interno tuyo. Y la sacerdotisa despierta no le abre la puerta del templo. Si reconoces las 4 fases en tu historia, no fue mala suerte. Fue estructura, y la estructura se puede desmontar. Te quiero contar el caso de Verónica, porque es un caso de repetición, y la repetición es la mejor pista para trabajar la sombra y despertar a la sacerdotisa. Verónica tiene 44 años, es ingeniera, y llegó a consulta después de la 3ª relación consecutiva con un hombre narcisista. Los 3 eran distintos por fuera. Uno era grandioso y evidente. Uno era encubierto y víctima. Uno era intelectual y desdeñoso. Los 3 tenían la misma estructura por dentro. Los 3 la habían amado brutalmente los primeros 2 meses. Los 3 la habían vaciado sistemáticamente después. Los 3 la habían descartado. Y de los 3, 2 habían intentado volver.
Cuando Verónica llegó no me dijo, quiero entender por qué elijo narcisistas. Me dijo, quiero entender qué me pasa. La distinción es importante. Ella ya sabía que había un patrón. Lo que no sabía era cuál era el ingrediente propio que lo hacía posible. Trabajamos durante meses y encontramos con claridad la segunda sombra, la grandiosidad reprimida. Verónica había crecido en una familia obrera, muy trabajadora, muy modesta. Su madre le había repetido hasta la adolescencia 2 frases: no seas creída y el que se cree cae. Verónica se había convertido en una mujer profesional, con salario alto, sin permitirse nunca, ni una vez, sentirse superior a nadie. Su grandiosidad natural, la de una mujer inteligente y capaz, que sí es especial en algunas cosas, había quedado sepultada en la sombra, y con ella había caído dormida su sacerdotisa. Cuando aparecía un hombre grandioso, ella no se enamoraba de él exactamente. Se enamoraba de sentirse especial por estar con alguien especial. La grandiosidad que ella no podía sentir por sí misma, la sentía por reflejo. Y cuando él la vaciaba, ella no lloraba solo por él. Lloraba por la vuelta a la mujer común que su madre le había dicho que era. Le pedí 2 ejercicios en paralelo. El primero para la grandiosidad. Durante 3 meses, cada semana, escribes 3 cosas en las que eres, objetivamente, superior a la mayoría. No mejor persona, superior en habilidad, en criterio, en logro, sin humildad falsa. Datos. El segundo para la sacerdotisa. Cada noche antes de dormir, 5 minutos en silencio, sin música, sin teléfono, sin pensamiento dirigido, solo escuchar el cuerpo. La consigna, no buscar nada, solo estar disponible. Al principio, Verónica no podía. Su primera semana trajo una sola frase, y la había escrito con culpa. Soy buena resolviendo problemas técnicos que otros no pueden resolver. Le dije, eso es un dato, escribe más. Y sobre el silencio nocturno dijo que era insoportable, que sentía angustia, que la mente le hablaba sin parar. Le dije, normal. La sacerdotisa lleva 20 años sin hablar. Cuando alguien lleva 20 años en silencio, al principio no habla. Solo va acomodándose para respirar. Al tercer mes, Verónica tenía una lista de 36 cosas en las que era objetivamente buena. Y en el silencio nocturno empezó a notar algo pequeño. Reconocía al final del día en qué momento del día algo había estado mal. Antes no lo veía. Ahora, en los 5 minutos de silencio, la señal aparecía sola. La reunión de las 4 me agotó de más. El compañero del proyecto tenía un tono raro conmigo. La llamada con mi hermana me dejó con una tensión en la nuca. Detalles finos. Sin análisis, solo lectura. Ese era el sonido de la sacerdotisa recuperando su función. La sacerdotisa no ve el futuro ni predice grandes cosas. Lee con precisión el momento presente. Y esa precisión es exactamente lo que el narcisista necesita apagar en la mujer que persigue. Cuando la sacerdotisa habla, el patrón se rompe. Y Verónica, 6 meses después, tuvo una prueba real. En una fiesta, un hombre carismático empezó a hablarle con la mezcla exacta de intensidad, halago y misterio del narcisista clásico. Antes, esa mezcla la habría hipnotizado. Esa noche sintió una molestia física precisa en el pecho, se disculpó, salió al aire y no volvió a hablar con él. Cuando lo contó en consulta me dijo, no sé por qué, simplemente supe. Ese simplemente supe es la firma. Ese es el sonido de la sacerdotisa hablando en voz baja pero clara. Nunca es escandalosa, nunca convence con argumentos. Solo sabe, y la mujer que aprendió a escucharla obedece sin pedirle explicaciones. Verónica dejó de tener parejas narcisistas, no porque los detectara mejor, aunque los detectaba mejor, sino porque su sacerdotisa había recuperado autoridad interna. Sin ese permiso interno, la sombra pierde su función de imán. Y ellos, en su radar, dejaron de ser magnéticos y pasaron a ser lo que son: hombres estructuralmente incapaces de amar.
Verónica me dijo 2 años después la frase que cerró su proceso. Yo pensaba que me merecía un hombre grande. Resulta que me merecía escucharme a mí misma. Y la vergüenza de mi madre no era mi vergüenza. Va a haber un momento en el proceso donde vas a extrañar la intensidad. No lo extrañarás a él. Extrañarás la subida de dopamina de la fase de idealización. Ese anhelo es normal y es peligroso. La subida narcisista es una droga y, como toda droga, tiene síndrome de abstinencia. Va a durar 6 meses, 1 año, en algunos casos más, y cada vez que aparezca no es que él era el amor de tu vida, es que tu sistema nervioso está en abstinencia de una dosis brutal. Trátalo como abstinencia, no como amor. Y hay algo más. La sacerdotisa despierta se aburre de la intensidad. Eso es difícil de asimilar al principio. Cuando llevas años identificando amor con drama, la calma se siente como falta de amor. No es falta de amor, es amor real, del que no necesita fuegos artificiales para sostenerse. Prepárate para que el proceso incluya un tramo de aburrimiento. Es normal, es tu sistema nervioso reaprendiendo qué es paz. El ejercicio de esta semana se llama el silencio de la sacerdotisa. Lo haces todas las noches durante 4 semanas, 5 minutos. Te acuestas, apagas todo, cierras los ojos, no pones intención de meditar, no pones intención de nada, solo escuchas al cuerpo. La consigna es una sola pregunta, sin exigirte respuesta. ¿Qué sabe hoy mi cuerpo que mi mente no procesó? Los primeros días no vas a oír nada. Y va a incomodar. Sostén el silencio. Ese incómodo es la sacerdotisa acomodándose a hablar después de años. En la segunda semana empiezan a aparecer detalles pequeños. Una tensión en el hombro, un recuerdo de la mañana, una sensación sobre alguien. En la tercera semana los detalles se hacen más específicos. Y en la cuarta, si sostienes, aparece algo distinto. La voz que sabe. Sin drama, sin épica, solo sabe. Ese es tu primer contacto adulto con la sacerdotisa, y a partir de ahí la relación con ella se construye igual que cualquier otra, escuchándola cuando habla y actuando conforme a lo que dice, aunque tu razón no lo justifique todavía. La frase de hoy es: mi cuerpo sabe distinguir. Repítela cuando aparezca alguien que te ame demasiado, demasiado rápido, con intensidad que no corresponde. Repítela cuando extrañes a un ex narcisista y tu cuerpo te esté pidiendo la dosis.